Ahora, hay elementos que se pueden utilizar en un caso determinado para seguir manejando procesos como el include. En este caso, por ejemplo, vamos a trabajar tomando en cuenta un elemento sencillo como por ejemplo un cilindro, y vamos a trabajar con un elemento que en este caso sería un plano como para crear una bandera. En este caso lo que vamos a hacer es darle muchas subdivisiones al plano, presionar el modo de previsualización 3 que nos va a servir para la ejecución. En este punto lo que vamos a hacer es tratar de coincidir los dos elementos de la manera que se requieran y vamos a la opción de include. En este sentido, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a generarle un sistema como include, y si vemos en este caso, pues el movimiento es completamente lineal, de caída básicamente. En este caso tenemos aquí todos los elementos del include shape, que es básicamente cuáles van a ser las fuerzas, los movimientos y el viento, por ejemplo, que se genera. En este caso tenemos la navegación en Z y le decimos que vamos a trabajar viento local en Z, que sea con cierta velocidad o cantidad. Si le damos play, obviamente digamos que los pesos no se ven todavía porque la gravedad es bastante alta, y vamos a generar diferentes características, en este caso damp y stiffness básicamente como tal. Cuando nosotros queremos generar una fuerza, digamos que de proyección, vamos a trabajarle en este caso por ejemplo en Z positivo porque va a irse en ese sentido, y vemos que va generando una diagonal, dependiendo de la fuerza que se genere. En este caso por ejemplo Z la aumentamos, la diagonal es muchísimo más fuerte, como si estuviera moviéndose como tal. Adicional a ello, lo que vamos a hacer es tratar de fijar los elementos a un punto. Aquí tenemos varios constraints que nos van generando para poder construir objetos que vayan pegados a diferentes características. Por ejemplo, uno puede generar que haya ciertos puntos de colisión con un objeto que va a ser colisionador. En este caso, por ejemplo, construimos este objeto, le seleccionamos, ponemos el núcleo y lo convertimos en colisionador, y lo que hacemos es seleccionar estos dos y creamos un objeto de colisión. Acá por ejemplo tenemos uno que sea colisionado A. Entonces vamos a generar este punto. En este caso lo que hacemos es generar unos vértices, decimos que vértices van a estar vinculados con el objeto y le decimos que se vincule. ¿Qué sucede en este caso? Que encontramos un movimiento, como le habíamos dado un viento, en este caso por ejemplo lo que sería el viento en el eje Z, pues él va a generar la sensación de viento que va hacia el lado de la acción, en este caso hacia Z positivo. Si vemos el núcleo, si encontramos el include, aquí vamos a encontrar, vamos a darle stop, vamos a generar una serie de características. Aquí tenemos la gravedad, que es 9.8, cuando trabajamos con el núcleo 1, encontramos que es 9.8, la dirección en Y es -1, la gravedad en este caso, o sea que va cayendo, siempre va a utilizar la caída como un objeto. Podemos hacerla positiva, en este caso si es Y1, pues la dirección va hacia arriba, es decir, eso quiere decir que la animación tiende a tirar hacia arriba como tal, como podemos ver. Se generan pues unos elementos bien interesantes en términos de movimiento. Adicional a esto, pues podemos encontrar que tenemos lo que es la densidad del aire, la dirección del viento, que aquí tenemos una dirección de viento también en X, yo la puedo hacer muchísimo más fuerte para que aumente, y va a cambiar obviamente la dirección del choque del viento en varios sentidos. Vamos a encontrar también, por ejemplo, yo puedo trabajar mucho una dirección en Z para que se vea mucho más fuerte cómo arremete el viento contra la bandera. Podemos encontrar diferentes cosas, saber cuándo va a empezar. Podemos decirle que empiece no en un punto determinado, sino que por ejemplo que empiece en el fotograma 50, y a partir del fotograma 50 es que se ejecuta la acción. O podemos pensar que suceda en el fotograma 1. De eso también podemos trabajar cosas como por ejemplo los planos, o sea, cuando vaya a chocar un objeto, y elementos como interacciones de este estilo. Por el momento es un elemento sencillo, empieza a plantearnos cómo va generando procesos de gravitación. Aquí encontramos básicamente cuáles son las fuerzas locales. Yo puedo trabajar con diferentes fuerzas locales, yo también puedo trabajar en negativo los diferentes elementos, y el viento, cómo funciona apoyado en el núcleo. Entonces son diferentes cosas. Uno es el núcleo, que es como una especie de proceso de gravedad, y otro es propiamente la tela. Y esto va a generar otras reacciones, otros movimientos, y pues genera otros tipos de características que son bien importantes. Vamos a encontrar vorticidad, es decir, aumentar como la irregularidad. Vamos a trabajar, por ejemplo, lo que es el damp, que es como que la estaticidad, y la flexibilidad, que es el stiffness.
Entonces ya vemos que no hay tanta movilidad. Si nosotros le quitamos el dummy y lo ponemos en 0, pues vuelve otra vez a haber una versatilidad. Si aumentamos este factor de stiffness, en este caso está en 2, lo aumentamos a 10, pues vemos que viene como una especie de reacción que se queda fija. Estos dos elementos permiten hacer eso. Si nosotros los ponemos en 0, vamos a poder ver que el movimiento es mayor en general, o sea, se va a responder de una manera más libre. Si yo trabajo en este caso la fuerza bastante tirada hacia abajo, vuelvo a cambiar el factor, en este caso la dirección, no quiero que sea superior, sino que la gravedad sea negativa, pues el golpe va a ser hacia abajo y la bandera va a caer muchísimo más, digamos, que natural a lo que ya se conoce. Obviamente hay algunas características que pueden trabajarse. Estamos trabajando, por ejemplo, lo que es como cuerpo rígido y el constraint, que son diferentes escalas. Pero por el momento, digamos, con los elementos podemos ver cómo funciona, cómo se puede generar un proceso y el cual yo puedo tostar. En este caso, pues obviamente yo no puedo calcular. Miren que al moverlo no me genera nuevamente reacción, sino que yo puedo hacer un cálculo de todo este proceso, decirle que me reemplace el existente, yo puedo darle otro nombre a los XML que están generando en los datos y me va a generar una animación que ya está calculada. Al tenerla calculada, pues me permite trabajar con cierta regularidad. Perfecto.